¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy os propongo que nos sentemos y nos tomemos un cafecito mientras hablamos del tema del que os vengo a hablar. Y es que tal y como veis en el título del vídeo, vengo a hablaros de todas las mentiras que nos hemos comido con el método Curly. Por supuesto, este no es un vídeo ni para ofender, ni de mal rollo, ni siquiera para desprestigiar el método, que al final ya sabéis que a mí me ha servido muchísimo y que gracias a él y a conocerlo a día de hoy tengo el pelo como lo tengo, sino para contaros aquellas cosas que realmente no son como nos han contado, que hay muchas cosas que nos han dicho que tenemos que hacer o tenemos que dejar de hacer que pueden no ser las correctas, y básicamente siempre desde mi punto de vista y desde lo que yo he aprendido durante estos 2 añitos, os vengo a contar todo aquello que ya por lo menos para mí está desmentido y que, cuidado, para mí también ha sido sorpresa ir descubriéndolo e ir viendo que realmente yo apliqué muchas cosas sin saber por qué las estaba haciendo, y creo que a vosotras y a vosotros os puede interesar también saberlas, un poco para tener toda la visión general y ya decidir qué es lo que queréis y no queréis hacer. Así que sin enrollarnos más, si quieres saber todas las mentiras, cosas falsas o cosas que realmente no son como nos han contado sobre el método Curly, quedaos conmigo que empezamos ya. Bueno, pues vamos a empezar directamente con una de las mentiras o cosas que no son tan ciertas, que ya creo que más o menos estamos conociendo un poquito más, que ya se está haciendo un poco más sonada y que creo que es bastante necesaria conocer para realmente poder saber qué es lo que estamos utilizando y por qué. Y es básicamente que los sulfatos son malos y agresivos. Vamos a ver. Si estáis por aquí conmigo desde hace tiempo en este canal, sabéis que yo empecé el método dejando los sulfatos, lo empecé tal cual y como marcaban, pero que yo a lo largo del tiempo me di cuenta de que usar sulfatos de vez en cuando en mi cuero cabelludo no era en absoluto un problema, sino todo lo contrario. Os cuento un poco mi experiencia y también qué es lo que son los sulfatos y por qué han cogido tan mala fama o se llegó a decir que son malos para el cabello. Los sulfatos no son nada más y nada menos que un grupo de tensioactivos. Un tensioactivo en un champú es el encargado de hacer espuma y realizar la limpieza. Entonces los sulfatos son un grupo de tensioactivos que sí es verdad que tienen un mayor arrastre y quizá una mayor potencia que otro tipo de tensioactivos más suaves. También esto depende muchísimo de qué ingredientes quieras arrastrar, qué es lo que utilices en tu pelo y mil cosas más. Es un tema muy complejo que no se puede resumir solo al tema de son más fuertes, son malos, porque realmente no tiene por qué ser así. Además de que hay varios tipos de sulfatos, no todos son iguales y no todos afectan de la misma forma a diferentes tipos de pieles, también dependerá muchísimo de cómo tú lo uses y también de la fórmula global. Ya os digo que no se puede resumir a que un ingrediente sea malo o bueno, porque dependerá muchísimo de la fórmula global el cómo afecte ese ingrediente en todo el producto en general. Para mí la realidad es que sí, mi cuero cabelludo mejoró bastante en el momento en el que yo dejé de utilizar sulfatos de forma habitual en todos mis lavados, y yo agradecí muchísimo el paso al uso de los Low Poo. Low Poo son simplemente champús de uso más habitual con tensioactivos mucho más suaves, quizá más respetuosos con el cuero cabelludo, con la piel, que tienen un poder de arrastre un poco menor y por lo tanto no retiran nuestros aceites naturales, dejan el pelo como menos desprotegido, digamos. Y sí, mi experiencia es que yo, al dejar los sulfatos y utilizar champús específicos con tensioactivos más suaves, empecé a notar mejoría en mis picores, en mi enrojecimiento e incluso en costras que se me hacían en el cuero cabelludo, porque el champú que utilizaba era demasiado. Yo soy de cuero cabelludo bastante seco y además sensible, y en ese caso a mí me afectaba bastante, pero sí que es verdad que a pesar de que yo estaba más cómoda lavando a diario o de forma habitual con Low Poo, los sulfatos seguían cumpliendo un papel muy importante en mis rutinas, que es la de quitar acumulación que se estuviera pudiendo crear. Debido precisamente a que esos champús tienen un poder menor de arrastre, aunque también dependerá de qué uses y de la fórmula general, los sulfatos nos ayudan a mantener una limpieza más completa y evitar que en el cuero cabelludo se queden sustancias que no tienen por qué estar allí. Y ya sabéis que para mí una correcta higiene del cuero cabelludo es la base de nuestra salud capilar. Si las cosas van mal por aquí, no esperes nada en el resto del pelo, porque tu pelo no te lo va a poder dar. Así que bueno, básicamente, que yo pienso que el tema de los sulfatos es muy adaptable a situación, estilo de vida, qué productos utilicemos y cómo sea nuestro pelo, porque no todos los pelos requieren lo mismo. Entonces, quizá yo no necesite el mismo número de lavado con sulfatos que tú, pero creo que sí es un acierto muy grande el combinar los dos tipos de champú para poder tener una limpieza global que sea más eficiente, más eficaz y más segura con tu cuero cabelludo.
Yo ahora mismo estoy súper aficionada a un champú que lleva sulfatos, lleva sodium coco sulfate, que es un tensioactivo dentro de los sulfatos que a mí personalmente me ha resultado el mejor con mi cuero cabelludo. Me ayuda a retirar residuos que da gusto, pero no me reseca en exceso y nunca me resulta como demasiado o me ha llegado a dar irritaciones y etcétera. Y el champú al que estoy aficionadísima últimamente es el champú de Rosa de Damasco de Sapone di Valeria, que ya os he mencionado un poco por encima, pero es una marca de la que os tengo que hablar porque... madre mía. Y no sé deciros una frecuencia, realmente es que yo creo que en el último mes he hecho 2 o 3 lavados con sulfatos y me han venido divinamente. Es un champú que es que tiene una fórmula global que me resulta incluso hasta hidratante en el pelo. Yo noto que quita muy bien la suciedad, pero no me deja el pelo muy reseco. Entonces es encontrar un champú que esté muy balanceado para lo que pide tu pelo y combinar distintas formas de limpiar. Pero sí, yo creo que los sulfatos son necesarios y lo mismo lo uses una vez al mes, una vez cada 2 meses, 4 veces en un mes, creo que deberías por lo menos mirar esa opción y ver qué es lo que te funciona a ti. Yo habitualmente no los usaba con tanta frecuencia, pero como este me ha resultado bastante suavecito dentro de que tiene sulfatos, pues sí que lo estoy metiendo en algún lavado que otro, aunque sigo utilizando Low Push como forma de lavado habitual. Vamos a pasar a la segunda mentira que a mí me parece una de las más potentes y de las que más me ha sorprendido a mí misma, porque ya os digo, yo soy, vamos, exactamente igual que tú que estás sentada viéndome, una persona que empezó el método con las cosas que le decían que tenía que hacer y simplemente te lo creías y ya está. Entonces, una de las cosas que te creíste y que me creí y que yo he estado aplicando día a día con mucha convicción es el dejar de utilizar siliconas. La segunda mentira sería que las siliconas son malas para el pelo y llevan a tu pelo rizado, ondulado o afro a no poder sacar su potencial porque añaden muchísimo peso al pelo y se acumulan. Yo, a pesar de que os digo y sé que esto es una mentira, ahora os voy a explicar por qué. A día de hoy sigo utilizando productos sin siliconas básicamente por 2 cosas, porque todo lo que utilizo es cosmética natural y la verdad es que es lo normal no encontrarse siliconas en estos productos, o sea, es lo que yo me he estado encontrando normalmente. Y 2, porque yo realmente, como las empecé a evitar tantísimo porque yo no quería bajo ningún concepto que me dieran peso al pelo, pues no he tenido contacto con ningún producto que las tenga. Sí que os conté en un vídeo que ya sabéis que yo de estricta pues no tengo prácticamente nada, que este verano pasado yo me fui de vacaciones, no me llevé casi nada porque me dio la vagancia y en la casa a la que me fui había una mascarilla con siliconas y es lo que estuve utilizando allí sin preocuparme de nada. Y el pelo estaba bonito, pero la realidad es que yo a la vuelta a mi vida normal seguí sin utilizar siliconas. El tema de si las siliconas acumulan o dejan de acumular. Esto es un tema muy relativo que se puede aplicar a tantos productos en general y a cómo sea tu estilo de vida y tu limpieza, que es que está muy cogido con pinzas. Para que un producto se pueda adherir y acumular en nuestro pelo de forma potente, digamos, y crear pues eso, pues una unión que sea difícil de quitar, suele necesitar tener una carga positiva para poder adherirse a nuestra carga negativa del pelo. Esto va todo por iones y la realidad es que la mayoría de las siliconas no tienen carga, no son iónicas, por lo cual no tienen ese poder de adhesión por carga. La función de las siliconas es literalmente lo que se dice que hay que evitar en el método: recubrir nuestro pelo para darle brillo, protección, evitar la fricción y evitar que se pueda partir, romper o etcétera. Esa es su función y sí, para ello recubren nuestro pelo, pero eso no quiere decir que sean muy difíciles de eliminar con el lavado. Hay varios tipos de siliconas, hay siliconas volátiles, hay siliconas solubles y hay siliconas no solubles en el agua. Esas sí que pueden ser un poco más difíciles de eliminar. Si queréis mirar sobre el tema podéis hacer búsquedas e internet os lo contará, pero básicamente no es verdad que solo se puedan eliminar con sulfatos muy fuertes, y es que además, tal y como os he dicho en el primer punto, en el caso de que solo se pudieran eliminar con sulfatos, eso tampoco sería malo porque es algo que de hecho deberíamos hacer con nuestro pelo. El uso de sulfatos de vez en cuando es algo que nos viene bien. Ya os hablaré un poco más en profundidad en vídeos que estoy preparando sobre el tema de lavar el pelo, de los tensioactivos, lo que hacen en medios y largos del pelo, cómo pueden dañarlo, cómo no pueden dañarlo, porque eso es un tema bastante extenso y muy interesante. Pero bueno, básicamente es eso. Yo a día de hoy no utilizo productos con siliconas por todo lo que os he contado, pero la realidad es que no son tan malísimas como el método nos vendió, que cumplen su función y que ya el elegirlas o no será cosa tuya, pero que sepas que no tienen por qué dejarte el pelo totalmente caído, totalmente acumulado, totalmente sin brillo. No es algo que tenga que pasar y es que de nuevo dependerá muchísimo de qué champús utilices, qué siliconas utilices, cómo sea tu vida y etcétera.
Así que con esta información en la mano tú ya puedes ver si las eliges o no, y también, oye, pues si puede ser que las pruebas y ves que no son lo tuyo, dejarlas y ya está, porque hay otras formas de proteger el pelo como son los acondicionadores, los serums, los aceites, así que sin problema. Pasada esta segunda mentira, que la verdad que a mí me explotó mucho la cabeza cuando me enteré, vamos a una que yo la verdad es que nunca jamás apliqué. Yo desde el primer momento la rechacé, digamos, porque creía que no era para mí, y es que no se puede utilizar el secador. El método lo que propone es que tú no puedes utilizar ninguna herramienta de calor, ni siquiera el secador, porque eso dañaría el pelo y haría que tus rizos estén pues más opacos, más secos, menos hidratados, en general menos bonitos. Y vamos a ver, si lo analizas realmente como lo que es esa frase, tendrías que decir que sí, que es verdad que el secador, oye, al final es calor aplicado a nuestro pelo y puede llegar a dañarlo. Pero ¿qué pasa? Aquí se abren varios frentes, o por lo menos a mí se me abren varios frentes, siendo una persona de pelo largo, pesado y de porosidad baja, que retiene mucho el agua dentro. Y es que, hablando de salud capilar, lo primero de todo, en épocas en las que hace frío, porque vale, sí, yo en verano la verdad es que me alejo totalmente del secador, pero en épocas en las que hace frío mi pelo tarda muchísimo, pero muchísimo en secarse por completo, lo cual puede dar lugar a varios problemas. Ya luego hablaremos de lo estético, pero ya hablamos un poco de salud capilar. Primero, que tanto tiempo mojado, porque a mí para que se me seque el pelo por completo sin ayuda de nada en épocas de frío pueden pasar 7-8 horas tranquilamente, y no os estoy exagerando nada. El pelo puede llegar a sufrir un poco de fatiga hídrica, que ya os contaré un poco más sobre este tema. Pasar tanto tiempo mojado, al final el agua puede llegar a hinchar el pelo, a debilitarlo, a dejarlo un poco más achiclado, y no es una sensación que nos vaya a gustar. Pero además, y sobre todo por lo que yo más me preocupo, es por el tema del cuero cabelludo. Yo durante una época, antes de empezar el método y de conocer todo esto, he llegado muchos días a ducharme e irme a la cama con el pelo mojado, sabiendo yo cuánto se me tarda en secar. ¿Y cuáles eran mis consecuencias? Costras, irritación y picores en el cuero cabelludo. Esto pasa porque la humedad y el calor propio que generamos nosotros son el campo perfecto para la proliferación de ciertos hongos, ciertas bacterias y cosas que a nuestro cuero cabelludo no le sientan nada bien y que nos van a producir esos picores y esa irritación. Con lo cual, para mí el secador cumple un papel súper clave en ayudarme por lo menos a secar las raíces en un tiempo más o menos corto y que no pasen horas mojadas, porque de verdad que yo después lo sufro y lo noto mucho. En verano ya os digo que me da un poco más igual, porque con el calor que hace se me seca bastante rápido, no me puedo quejar, pero en épocas de frío o cuando no es verano, yo siempre tiro del secador. Y aparte de por esto, por lo que os cuento de que a mi salud capilar le sienta mucho mejor utilizar el secador, el segundo factor es que con el secador a mí el pelo se me queda más voluminoso y más marcado. Es un simple factor estético, pero que al final, si tú sigues el método, es lo que estás buscando. Estás buscando verte el pelo más bonito, más definido, más voluminoso, en general pues más marcado. Y un secador con un difusor nos ayuda a eso, a encoger un poco más el rizo, a que se seque con su forma y a que no nos pese, porque al final tú ten en cuenta que el agua hace que el pelo se hinche y está muchísimo más pesado. Entonces, cuanto más peso, menos se forman los rizos y las ondas. Eso es así. Entonces, por estos factores que os cuento, yo nunca dejé de utilizar secador, aunque sé que sí que es verdad que un secador puede llegar a dañar un poco el pelo. No es comparable a unas tenacillas o a unas planchas, porque las temperaturas y el modo de aplicación son totalmente diferentes, pero es que además de esto, nosotros ya nos encargamos de proteger bastante el pelo. Tenemos acondicionadores, tenemos protectores térmicos y productos que son encargados de eso, y de hecho, si tú eres una persona que utiliza siliconas, las siliconas también protegen un poquito el pelo, tal y como te he dicho. Entonces, hay muchos métodos para que podamos proteger nuestro pelo, nos lo cuidamos muchísimo y lo mimamos muchísimo, así que no pasa nada por utilizar un poco de secador sin pasarnos con la exposición, con acercar muchísimo ni con las temperaturas muy altas, pero desde mi punto de vista se puede usar sin problemas. La cuarta mentira que os traigo hoy puede llegar también a depender un poquito de tu tipo de pelo y de tu patrón, es decir, si eres rizada, ondulada, afro, y es que el método lo que dice es que nunca te puedes desenredar con ningún tipo de cepillo y, por supuesto, nunca te puedes desenredar en seco. Todo lo que tienes que hacer es desenredarte bajo el agua de la ducha, con acondicionador o mascarilla y con tus propios deditos, con las manos. He dicho que esta mentira puede ser un poco más adaptable también a qué tipo de pelo tengas tú, porque sí que es verdad que, aunque hay excepciones, yo conozco a muchas chicas de pelo rizado y no ondulado como yo, a las que sí que les va mejor desenredar en mojado y con acondicionador.
Eso sí, siempre lo hacen con algún peine, yo no conozco a nadie que lo haga solo con las manos, porque al final los peines están para eso y nos ayudan mucho. Pero bueno, yo conozco a muchas chicas a las que sí, que les va mejor hacerlo en mojado, porque de otra forma no pueden o no les convence. Pero el hecho de que tú, para tener el pelo más sano, solo puedas desenredar el pelo en la ducha y con acondicionador es totalmente mentira. Es otra de las cosas que yo intenté hacer desde el principio, porque yo intenté empezar el método lo mejor que podía, con mis excepciones, pero esa era una de las que quería hacer. Y creo que ya os he contado alguna vez, en el primer o segundo lavado ya me di cuenta de que eso no era para mí y no lo he vuelto a intentar nunca más, porque es que no es lo mío. Mi pelo y yo agradecemos muchísimo un buen desenredado en seco antes de la ducha. El pelo mojado pierde algunos de los puentes que lo forman, haciéndolo más débil y más propenso a la rotura. Entonces, aunque a algunas chicas les vaya bien desenredar en mojado y con acondicionador, que claro, un acondicionador ayuda a deslizar mucho mejor sin romper, lubrica un poco y evita las fricciones, pero a mí lo que mejor me ha ido sin duda es desenredar en seco. Creo que esto es muy personal para cada una y que a cada una le irá bien una cosa distinta, pero yo utilizo un cepillo tipo Tangle Teezer, que son estos que no dan tirones, tienen las púas muy blanditas, de forma que cuando se encuentran un enredo pueden parar a tiempo y ya puedes ir tú a deshacerlo con las manos. Y yo lo hago siempre de puntas hacia arriba, repartiendo el desenredado en secciones muy pequeñitas. Empiezo por esta zona, cuando está desenredada subo hasta que tengo todo el pelo desenredado, y ahí ya sí que meto mis manos para ver si ha quedado algo y después me meto a duchar. Esto para mí sirve porque puedo controlar mucho mejor los enredos que tengo, puedo deshacerlos con mucha más delicadeza. Y además porque así me evito daños mayores en el momento del champú y etcétera. Yo, al tener el pelo tan largo, soy un nido de enredos, y ya simplemente con el champú o algún tratamiento que me haga de plantas, etcétera, ya soy tendente a que se me enrede. Entonces, si me he quitado la mayoría antes, evito que sea un desastre mayor y tener que cargarme muchísimo el pelo de acondicionador, mascarilla o etcétera para poder hacerlo sin que me haga daño. Ya os digo que esto es muy personal, pero como podéis ver, a mí en el pelo esto me va genial, mi pelo está fuerte, mi pelo no se parte tanto y creo que es la mejor forma que yo tengo de desenredar. Y sí que es verdad que alguna vez, si tengo nudos muy grandes, incluso he llegado a utilizar alguna gotita de aceite para ayudarme eso, a lubricar un poquito y que se deslice todo mejor para evitar partir nada. Y sí, pues esa es mi forma de desenredar, y yo sé que hay muchas chicas también que prefieren en seco, así que sin ningún problema. La mentira es que solo se puede hacer de esa forma, ¿vale? No digo que en mojado esté mal, sino que tú tienes que encontrar tu manera probando las dos cosas, que al final es como vas a ver qué tal te responde el pelo. No tiene ninguna complicación y solo hay que escuchar a tu pelo. Bueno, pues terminando este vídeo, que creo que ha estado súper interesante, una mentira que creo que reúne un poco todo lo demás y es como una conclusión a todo el vídeo, y es que no existe un método universal para todas. Es imposible que existan unas reglas universales que nos funcionen a todas igual, y es por eso que es mentira que el método te vaya a servir a ti si lo haces exactamente igual, si eres afro que si eres ondulada, si tienes tintes que si tienes el pelo virgen, si tienes un estilo de vida que si tienes otro. Por todos los puntos que ya hemos tratado, puede ser que a ti te vaya mejor en desenredar en seco, a ti en mojado, que a ti te vaya mejor poner acondicionador en todos los lavados, que a ti te vaya mejor no ponerlo en todos, que uses mascarillas cada mes, cada dos, cada semana. Eso es adaptable a ti y no hay una regla universal que vaya a servir para ti y para todas las que tienes al lado, porque somos tremendamente diferentes en gustos y en características. Así que bueno, que como veis, o espero que lo hayáis visto, este vídeo es totalmente respetuoso hacia el método, que ya sabéis que me ha aportado muchísimo y que yo a día de hoy sigo refiriéndome a mi cuidado del pelo como el método. Al final es mi método, pero yo lo aprendí con el método y le tengo mucho cariño por todo lo que me ha dado y todo lo que he aprendido. Espero que a ti te haya gustado este vídeo, que te haya servido, que tú también hayas adaptado el método a ti y hayas conseguido los mejores resultados, que al final es de eso de lo que se trata. Yo me voy ya, no tengo mucho más que deciros, solo que cuidaos mucho, mucho, mucho y un besazo.